oramos, ayunamos, adoramos, porque como hijos de Dios, con una naturaleza nueva, yo quiero exaltar y glorificar a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que todo lo que quiere hacerlo hace. Y siempre veremos en la Escritura que cuando los hijos de Dios se acercaron a Él en oración, Él siempre quiso hacer las cosas. Hoy quiero compartirle de un hombre que ofreció muchos holocaustos, ofreció muchos sacrificios, oraba y adoraba, pero lo hacía desde la motivación del temor. Y el temor no es lo que me debe a mí motivar a buscar a Dios. La Biblia dice en Job capítulo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que hacía así todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Este es un pasaje que nos enseña la realidad del mundo espiritual. Nos enseña el poder de ese gran Dios a quien nosotros le hemos entregado nuestro corazón. Dios es Dios. A ver si lo dice con sus hijos ahí. Diga, Dios es Dios. Dios es soberano. Dios tiene autoridad, dominio y control. Él es el Todopoderoso. Él es el Shaddai. Un día, estando Dios en su trono, llegaron, dice la Escritura, los hijos de Dios. Y entre ellos se coló el intruso. Se coló aquel que se rebeló contra Dios. Pero él no puede tocar a ningún hijo de Dios, porque Dios es soberano. Sabemos, amados, que la vida no es fácil. Y en la vida tendremos situaciones que traerán dolor a nuestro corazón. Aunque Job nunca entendió este pasaje, sino que al final, pienso yo, le fue revelado. Durante la prueba que él tuvo, él nunca supo de este primer telón, de este
coloquio que tuvo Dios con Satanás. Pero vemos, mis amados, que no importa las dificultades que nosotros tengamos, Jesús nos ha prometido: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Él es un roba sonrisa. Él usa cosas y personas y situaciones para traer angustia al corazón. Él quiere poner temor en nuestro corazón. Hoy día, en medio de esta pandemia, hay mucha gente que está confinada en un temor. Viven angustiados. Quiero decirte que si el Espíritu de Dios mora en ti, el Espíritu de Dios echa fuera el temor. El Espíritu Santo nos da esa fortaleza interior de que sabemos que somos hijos de Dios y que donde quiera que nosotros nos movamos, contaremos con la protección y el cuidado de nuestro Dios. Amados, si tú no cuidas tu corazón de que en Él no habite el temor, que Él no habite la angustia, que Él no habite la incredulidad, la amargura, morará en tu corazón y eso te llevará a tristeza y a depresión. Amados, en medio de las pérdidas no podemos perder la perspectiva de la grandeza de nuestro Dios y sobre todo su gran amor por cada uno de nosotros, su fidelidad. A través de este libro de Job, yo voy a hacer un resumen porque realmente tiene mucho que decir, pero hay algunas verdades que quiero resaltar. Como ustedes ven, Dios le dijo como un padre orgulloso cuando le pregunta a Satanás: ¿qué haces? ¿De dónde vienes? Y le dice: de merodear la tierra y andar por ella. Y vemos que Dios dice: ¿no has considerado como con orgullo a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Qué tremendo testimonio. No lo da cualquiera, lo da Dios de Job. Un hombre íntegro, recto. Un hombre cabal en adoración, en alabanza, en integridad. Un hombre lleno del temor de Dios. Por tanto, andaba en principios de sabiduría. Pero ahí el enemigo nos revela algo y le dice él a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Nota que Dios le dio permiso a Satanás. Nada nos puede ocurrir que no haya pasado primero por el permiso de Dios. Y Dios le dice a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Por eso Jesús, cuando le enseña a los discípulos a orar en esa oración modelo, Jesús le dijo a los discípulos: cuando oren, pídanle a Dios que los libre del mal. Es una oración que nosotros tenemos que hacer continuamente. En la oración del Padre Nuestro dice: líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de las obras del diablo. Pablo pedía oración y también decía que Dios estorbe las obras del enemigo. Yo creo, amados, que Dios está deseoso de que nosotros caminemos con seguridad, caminemos con esa confianza absoluta en el corazón, de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un día salí yo con mi esposo y regresamos de Chiriquí. Y cuando llego a mi casa, yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: yo bendigo tu entrada.
Yo me quedé impactada. Digo, wow, yo nunca había escuchado esto. Al poco tiempo me di cuenta que en el comedor de mi casa había una víbora sentada al lado en la misma silla donde estaba mi esposo sentado. Pero no le pasó nada. Dios lo cuidó. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice, Satanás no puede destruir. Cuando Dios bendice, amados, el Señor nos guarda. Satanás es un enemigo derrotado. Sí, un enemigo sobrenatural, pero real. A través del libro de Job, quiero compartirles 4 cosas que entendemos. Yo no me gusta, ni quiero predicar de Satanás, pero es un enemigo real. El apóstol también nos dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. No las ignoremos. Tenemos que ponernos nosotros en la brecha y orar y clamar por nuestra familia, guardándola, cuidándola, haciendo un cerco de protección sobre ellos. Amados, lo primero que tenemos que entender es que nosotros enfrentamos un enemigo que no podemos ver, pero que es real. Satanás quiere destruirnos, quiere llenarnos de tristeza, quiere traernos malas noticias. Tú no lo puedes ignorar. Por eso, amados, la Biblia dice que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo segundo que tengo que aprender es que hay adversidades que soportamos, que no merecemos, pero que son permitidas. Job no merecía todo lo que le vino, pero Dios la permitió. Número 3, hay un plan que experimentamos, pero que no entendemos. Yo creo que en todos estos 42 capítulos del libro de Job y todos esos 3 amigos que tuvo, que para tener amigos así mejor no tener enemigos, todos trataron de hacerle entender a Job, de dar una explicación a lo que ellos no sabían. Hay cosas que Dios permite que tú no las entiendes. Yo creo que hay cosas, hermanos, que solo las entenderemos en la eternidad, allá en los cielos. Pero lo que sí te digo es que Dios es poderoso para todas aquellas cosas que han traído dolor y tristeza a nuestro corazón. Dios la va a convertir en una bendición. El que hiere también sana. Y número 4, hay consecuencias que experimentamos que no podemos prever, pero que son necesarias. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para que nosotros maduremos, para que nosotros tengamos una fe que sale como la de Job, probada y más pura que el oro. Cuando nosotros estamos con aquella seguridad de que esas dolorosas pérdidas de Job fueron intensas, pero no fueron advertidas. Él no sabía lo que le venía. Él no sabía, como muchas veces ha ocurrido, que nos ha ocurrido esto, aquello. Esta misma pandemia nadie se la imaginó. Nadie, hasta donde yo sé, nadie, Dios le dijo nada. Simplemente nos cayó a todos. Pero yo creo que Dios va a sacar de esto cosas tremendas. Estamos aprendiendo muchas cosas. Estamos en los procesos de Dios. Pero no solamente Job perdió sus hijos, eran 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Estaba bendecido el hombre. Perdió su hacienda, perdió su finca, perdió su casa. Job quedó sin casa. Lo único que Satanás no le quitó a Job fue la esposa, porque la iba a usar. Dios sabe, hay cosas que se revelan y se muestran. Y Satanás dice, esta me va a ser útil, así que no se lo voy a quitar, la voy a usar. Entonces, mis amados, si examinamos detenidamente el libro de Job, nos daremos cuenta, porque después de este episodio, que la Biblia dice que Job no
se quejó ni murmuró. Él dijo algo que no era verdad. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Jehová ni quita ni mata. Amén. Él dijo una mentira. Pero realmente, mis amados, cuando Satanás va de nuevo, hay un segundo escenario. Cuando va de nuevo a la presencia de Dios y le dice: ¿no has visto cómo reaccionó mi siervo? ¿Cómo no han perdido su integridad? ¿Cómo se ha mantenido sin quejarse ni murmurar? Entonces Satanás le dice: piel por piel, tócale el cuerpo a ver si no blasfema en tu misma presencia. Dios confiaba en Job. Él dijo: está bien, dale, pero no toques su vida. Eso a mí me enseña mucho, porque la vida está en las manos de Dios. Nadie nos las puede quitar. La vida está bajo el cuidado del Dios omnipotente. Entonces la Escritura dice que salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, es decir, un cáncer de piel bárbaro, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Yo no sé si usted ha tenido una rasquilla. En estos días hay muchos mosquitos y a mí me han picado cantidad de mosquitos en mi casa. Y Dios santo, eso sí molesta. Ahora usted se imagina un cáncer de piel con llagas. Vamos a hacer un repaso rápidamente. ¿En qué consistió la enfermedad de Job? Dice que tenía comezón persistente, es decir, una rasquiña persistente. Dice: tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Era rascarse y rascarse y rascarse. Job, por causa de las úlceras que le salieron, se cambió la piel y el rostro le fue desfigurado. Dice: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Job quedó desfigurado, no era conocido. Además de eso, perdió el apetito. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Cuando uno no quiere comer, cuando uno pierde el apetito, como tal vez están algunos, uno está enfermo y uno está mal. Pero no solamente eso, tuvo temores y depresión. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Uno puede estar enfermo, pero una cosa es estar enfermo y otra cosa es estar enfermo del alma. Y cuando el temor haya nido en mi corazón, eso tal vez es peor que la enfermedad. Comienzan a ver cosas que no existen. Y no solamente tuvo temor, sino que tuvo llagas con pus. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que su carne estaba vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Imagínense ese panorama. Tenía dificultad para respirar, como están algunos pacientes que tal vez me están viendo ahora mismo. Dificultades para respirar. No me deja recobrar el aliento, sino que me llena de amargas tristezas, dice Job 9:18. Pero también no veía bien. Tenía oscuridad en los párpados. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Lo rodean sombras oscuras. Pero no solamente tenía eso, sino que también tenía mal aliento y por tanto rechazo. La Biblia dice: mi aliento le da asco a mi esposa. Es decir, que cuando tal vez Job pensaba: le voy a dar un beso a mi esposa, pero la esposa lo rechazaba y le decía: me das asco. Y él dijo ahí en Job 19:17: mi propia familia me rechaza. No hay algo que duela más que el rechazo de la familia, que el rechazo de la gente que uno busca apoyo en un momento de aflicción y de dolor.
La Biblia dice que la esposa y su familia lo rechazaban. Eso lo dijo Job en el capítulo 19, versículo 17. Pero no solamente eso, es que la prueba de Job fue tremenda. Perdió peso. Dice que quedó reducido a piel y huesos y escapado de la muerte por un pelo. Job tenía dolor agudo. Mi corazón está atribulado e inquieto. Me atormentan los días de mi sufrimiento. Amados, tenía fiebre también, fiebre alta, con temblores y ansiedad. Job 30:30 dice: mi piel se ha oscurecido y mis huesos arden de fiebre. Amados, la lista es larga de todos los síntomas de la enfermedad. Añadido a que no iba a ver más a sus hijos varones. Añadido que no iba a ver más a sus 3 hijas. Añadido que había perdido todo su ganado, sus ovejas, sus bueyes, todo, pero encima, y los camellos, pero encima de todo, perdió algo que es muy doloroso también. Perdió la honra, perdió el ser admirado por la sociedad en que él vivía. Y después de haber pasado por todas estas cosas, Job dice algo ya en el capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes. En medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de todas las cosas que él experimentó, Dios lo llevó a una revelación nueva y fresca. Yo quiero decirte algo. Yo sé que muchos están atravesando momentos de dificultad, pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, si tú no has conocido a Cristo, yo te invito a que hoy sea el día donde tú te rindas a Dios y le digo: Señor, estoy adolorido, estoy cansado, estoy sufriendo, pero hoy te entrego mi corazón a ti. Hoy quiero que tú entres a mi vida. Hoy quiero rendirme. Hoy quiero ser hijo tuyo. Y tú vas a pasar estas pruebas y estas dificultades. Y vas a aprender como Job aquellas cosas que voy a mencionar. ¿Qué aprendió Job en medio de su prueba? Número 1, no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada, hermanos. Aunque Satanás es un enemigo poderoso, él no tiene ningún poder si no le es dado por Dios. Y él es un ser creado. Dios no es un ser creado. Dios tiene todo poder. ¿Y sabes qué? Dios domina a Satanás. Dios lo controla. Satanás no pudo tocarle la vida a Job, es decir, llevarlo a la muerte, porque hasta ahí llegaba el permiso de Dios. Amados, Dios es Dios y Él todo lo puede hacer. Entonces, ¿cómo es la fe del que atraviesa una prueba? La prueba que tú vas a tener la vamos a pasar por medio de la fe. La fe que no sobrevive la prueba es una fe inadecuada. A Job no se le informó la razón de su dolor. Si lo hubiera sabido, no hubiera sido una prueba. ¿No se ha preguntado usted muchas veces en una prueba: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y Dios muchas veces, la mayoría de las veces, se queda en silencio. La Biblia no dice en ninguno de esos capítulos que Dios le habló. Nada más al final de la prueba comienza a hablar. Y en verdad, todas las preguntas y todos los cuestionamientos que le habían hecho sus amigos y el mismo Job, al final Dios lo que hace es más preguntas. Ni le responde, sino ponte y asegúrate tus lomos y te pregunto: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y lo lleva por un paseo
de todos los animales que hizo, de toda la naturaleza. Amados, Dios quiere probar tu fe. Dios está probando tu fe. Y hay lecciones que van a ser reveladas a tu corazón solo en medio del dolor. Muchas cosas vamos a entender. La vida no es fácil y la vida de fe tampoco lo es. Pero a través de la gracia y de la unción del Espíritu Santo, nosotros vamos a salir adelante. Y vamos a terminar como Job, que dijo: yo sé que tú todo lo puedes. Número 2, la fe reconoce la sabiduría divina y nos lleva a adorar a Dios. Cuando Job recibió todas las malas noticias que recibió, tu hacienda se acabó, tu casa se perdió, tus hijos murieron, tu ganado murió, todo lo que tenías murió. La Biblia dice que Job se rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Usted adora cuando se le ha caído algo que usted valoraba mucho? Amados, eso es lo que hace una persona que está amando y temiendo a Dios. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí está en Job capítulo 1 del 20 al 21. Pero ahí Job no dijo algo cierto, porque Jehová no fue el que quitó fue Satanás. En esa época los hombres usaban un manto, una túnica, y en el interior había otra túnica, y el manto indicaba el nivel social o la jerarquía del individuo. Habiendo perdido todo, él se quita y se rasga el manto, pero también se corta todo el cabello, el símbolo de su dolor intenso. En la Biblia nos enseña en 2 Samuel 14:25 que el cabello era la gloria del hombre y el cortarlo a punto de ser calvo era un ritual para expresar que había perdido su más grande bendición. Pero la Biblia dice que después se postró y adoró. Mis amados, cuando tú adoras, cuando tú alabas, yo he escuchado gente con cáncer terminal adorando a Dios. Recuerdo una niña pequeñita de 3, 4 años, la fui a visitar al hospital y en medio de su dolor esa niña adoraba a Dios. Dios mío, yo salí de ahí extremadamente bendecida. Digo: Padre, si una niña pequeña que no entiende por qué le duele tanto, tenía el vientre tan inflamado, tan adolorido, pero en medio de eso ella adoraba y alababa a Dios. Digo: Dios, nosotros que tenemos salud, nosotros que no hemos perdido nada, ¿cómo no vamos a adorarte? Por eso aprecio enormemente el ministerio de los hermanos aquí que alaban y glorifican a Dios. Me gusta verle el entusiasmo con que Rafael adora y alaba al Señor. Me gusta, mis amados, porque en eso hay sabiduría. En eso hay sabiduría. Hay que adorar a Dios y alabarle en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Recuerdo un día que Ana Loida estaba pequeña y le picó un bicho que todavía no sabemos ni qué fue. Pienso yo que fue tal vez un alacrán. Lo cierto es que le hizo como un tumor fuerte aquí. Yo recuerdo cuando iba rumbo al médico con ella, el Espíritu Santo me dijo: no te asustes, pero el médico se va a asustar. Imagínese usted. Y efectivamente el médico quedó aterrado. Me dijo: mira, esto está muy cerca de la aorta. Esto es un veneno. Si fuera mi hija, yo la opero ya. Pero yo tenía una palabra. Pero cuando llegué a mi casa, en la noche,
el Señor me habló. Y me dio una palabra que está en Lamentaciones que dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Cuando el Señor me dio esa palabra, yo recuerdo que se la compartí a mi esposo y le dije: tenemos que orar, porque esto es serio. Hermanos, creo que en mi vida he hecho una vigilia como esa. Una vigilia de agonía. Una vigilia donde yo sabía que estaba peleando por la vida de mi hija. Fue una vigilia donde creo que no me levanté de las rodillas en el piso. Una vigilia que en angustia, pero en medio de eso, el Señor me motivaba a que lo adorara, que lo alabara. Eso sí es adoración en sacrificio. Por eso el salmista decía: sacrifica alabanza y adoración a Dios. Mis amados, tal vez tú no tienes una hija en esta condición, pero tal vez has tenido un contratiempo horrible. Tal vez has perdido un trabajo y tú piensas: ¿cómo voy a hacer ahora? Tal vez has terminado una relación. Tal vez has fracasado de alguna manera. ¿Qué hacemos enseguida? ¿Nos sonreímos? ¿Alabamos a Dios? ¿Nos aguantamos? ¿O le decimos a Dios lo que nosotros estamos sintiendo al corazón? ¿Sabe que eso es lo que dice Jeremías en Lamentaciones? Tenemos que desahogar nuestro corazón del dolor. Cuando tú eres honesto con Dios y tú le expresas a Dios lo que hay en tu corazón, eso es un acto de adoración. Job nos dio un gran ejemplo. Él perdió todo: su casa, sus familias, su fortuna. Pero la Biblia dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Muchas veces, hermano, hay cosas que te traen malas noticias, cosas que no salen como uno quiere, pero podemos mantenernos. Y ahí el Espíritu Santo es especialista en eso, en ayudarnos, en fortalecernos, en traer aún en medio del dolor cántico. Yo he estado en una sala de espera, esperando un diagnóstico de vida o de muerte. Recuerdo en una ocasión estaba en un hospital y mientras operaban a un ser que amo tanto, el Espíritu Santo vino a mi corazón y me dijo: aquí está la persona más importante y soy yo. Y de verdad, wow, que mire, le voy a decir algo que parece una locura. Qué rico es pasar una prueba con el Espíritu Santo. Maravilloso. En medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio de la dificultad, el Espíritu Santo viene con palabras para animarte, para fortalecerte. Y uno sabe, y es lo más maravilloso, uno sabe que lo que está pasando no está en manos del diablo, ni está en manos ni de uno mismo, está en manos de la persona más importante en este mundo. Se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis amados, en cualquier ocasión que nosotros tenemos pérdidas en nuestra vida, podemos reaccionar de estas 4 maneras: con enojo, ¿por qué me pasó esto? Con aflicción, ¿qué he perdido? Nos da como una conmoción. ¿Qué está sucediendo aquí? Pero también viene temor. ¿Qué irá a suceder luego? Yo creo que en esta pandemia hay mucha gente que está pensando: ¿y qué va a pasar aquí? ¿Y cuándo va a terminar esto? ¿Y hasta cuándo voy a resistir esto? ¿Sabes qué? Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios haya logrado lo que quiere lograr en tu vida. Hasta que Dios sea Dios y tú puedas decir como Job: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando tú
mis amados, expresas tus sentimientos, tus emociones, el Espíritu Santo te va a enseñar cómo manejarlas, cómo reaccionar y cómo mantenerse firme, confiando en el Señor. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El tiempo está en las manos de Dios. El tiempo está en las manos de Dios. ¿Cuándo se va a terminar esto? Cuando Dios quiera. Amados, nosotros hemos sido creados con emociones, porque somos hechos a la imagen de Dios. Y Dios también tiene emociones. Somos los únicos que tenemos emociones como Dios. La Biblia lo dice, porque Dios es un Dios emocional. Él tiene emociones, pero ¿sabes qué? Eso me ayuda, porque Él puede manejar nuestro enojo. Él puede manejar nuestra tristeza. Él puede manejar nuestra incertidumbre. Tu temor lo puede manejar Dios. Job fue brutalmente herido. La Biblia dice en Job 7:11: no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma está llena de amargura, debe quejarse. Así que Dios sí quiere que tú expreses tus emociones, tú expreses cómo te sientes. Yo creo que esa es parte de la bendición de ser hijos de Dios. Nosotros podemos acercarnos a Dios en este momento tan doloroso. Acuérdense que Job también tenía en esta prueba 3 amigos. Que para tener amigos así no necesitamos enemigos. Que en vez de confortarlo, alentarlo, lo comenzaron a argumentar. Ciertamente, los primeros 7 días estuvieron callados, y eso es lo que hay que hacer. Nosotros somos muy dados a predicarle a una persona que está en dolor, a una persona que está en dificultad. Nada más acompáñalo. Con tu presencia estás diciendo: te amo, te entiendo, comprendo lo que está pasando, quiero fortalecerte y ayudarte en oración. Pero no lo culpe. Yo no sé ahora, pero antes, cuando yo me convertí, había una doctrina falsa, que todo el que estaba enfermo era porque andaba en pecado. Y nosotros pensamos que el que estaba en un hospital era porque no tenía fe. Dios mío, qué doctrina más equivocada. Job era un santo, era irreprensible, era un hombre de buen testimonio, y Dios se lo permitió. Amados, nosotros podemos confiar en ese Dios bueno, en ese Dios poderoso, en ese Dios que nos ama de una manera que nosotros no podemos entender. Yo creo, de verdad, que solamente el día que lleguemos a la eternidad, nosotros sabremos cuánto nos ama Dios. Y lo tercero que tienes que saber es que la fe sabe que Dios tiene un propósito en todo. La Biblia dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Con todo lo que pasó, Job no reaccionó como Satanás quería e incitó a Dios que iba a hacer. Satanás se equivocó en cuanto a la relación de Job con Dios. Job no encontró un despropósito. Amados, cuando nosotros estamos empezando en los caminos del Señor, Dios nos va a ir tratando y Dios nos va a ir contestando muchas oraciones. ¿Sabe que Dios le contesta muchas oraciones a los bebés cristianos? Porque les afirma su fe. Y muchas veces Dios responde a oraciones inmaduras, egoístas, simplemente para afirmarnos y para confirmarnos que Él es real. Yo tuve muchas experiencias cuando era un bebé espiritual, cosas tremendas, desde el diablo hasta provisión de Dios sobrenatural. Un día le compartí a un amigo mío, un compañero ateo, chileno, de trabajo, y me dijo: oye, Dali, pero no dicen que Satanás es bruto, es sabio, es inteligente, me dijo. Digo: sí, eso dicen. Bueno, pero es que con las experiencias que tú estás teniendo,
Lo único que está mostrando Satanás es que él es real y que Dios también es real. Digo, exactamente. Pero es que Dios le complace afirmarnos, establecernos para mostrarnos que Él es real, que estamos creyendo no en una vanidad ilusoria como dice la Biblia. Estamos creyendo en un Dios que ve, un Dios que tiene poder, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que camina en medio de las aguas impetuosas, un Dios que nada de lo que ha querido hacer, nadie se lo puede estorbar. Lo que Dios ha determinado hacer, dice la Escritura, en Isaías 43:13, ¿quién lo estorbará? Amados, y Dios nos va llevando de una experiencia a otra para que nosotros confiemos en Él. Y la fe es lo que realmente le importa a Dios, no lo que sentimos. No andamos por emociones, sino por la fe. Y las situaciones que aumenta tu fe, cuando la vida se derrumba, cuando todo parece que no va para ningún lado, cuando nosotros hemos perdido lo más valioso, amados, Dios está probando tu fe y Dios te va a ayudar, te va a bendecir, y de todo esto tú vas a ver la gloria de Dios. La Biblia nos habla de que Job terminó diciendo: antes yo te había oído de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, en todo ese proceso de llagas, de gusanos, de pus, de mal aliento, de fiebre alta, de rechazo, en todo ese dolor, Dios nunca lo abandonó. Dios siempre lo acompañó. Es más, la Biblia nos anima y nos dice que en toda angustia nuestra, Él ha sido angustiado. Pero tú tienes que hacer algo. Mantente enfocado en el panorama completo. Es imposible que ni Satanás ni nadie frustre los planes de Dios. Dios está en control absoluto. Fíjate, cuando Jesús estuvo con los discípulos en la barca, ciertamente había viento, ciertamente había tempestad, pero la barca no se hundió. Ellos llegaron al otro lado. Amados, tienes que mantenerte enfocado en el panorama completo. Es imposible frustrar los propósitos de Dios. Lo que Dios ha determinado hacer, nadie lo puede destruir, nadie lo puede derribar. Yo creo, mis amados, que Dios está cuidándonos, está protegiéndonos, está proveyendo. Siempre hay personas que nos proveerán. Hay puertas que estaban cerradas que Dios abrirá. Dios cuidará nuestra salud. Amados, Job entendió en medio de su prueba que Dios seguía en control absoluto, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Amados, yo quiero que tú nunca pierdas la perspectiva del Dios tan grande, tan bueno y tan todopoderoso que tú tienes y en quien has confiado. Job tiene unas expresiones y unas revelaciones maravillosas, cosas que son realmente hermosas, que las he usado en diferentes etapas de mi vida y de la vida de otras personas. La Biblia dice: si tú de mañanas buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esta palabra de Job 8, 5 al 7, Dios me la dio a mí cuando inauguré en el 2010 Hay Esperanza. Tal vez ustedes ahora conocen Hay Esperanza,
Pero Hay Esperanza nació en el 2001, en una casa, en un apartamento. Me invitaron para que fuera a predicarle a unas personas que no conocían al Señor. Me la citaron y yo fui allá y les compartí. Pero la persona que habían invitado fueron como 5 o 6. No fue la otra, que fue la persona que después Dios usó nació como una red. Y esa noche yo salí de la reunión contenta. Hay cosas que uno hace u ora y uno no tiene idea. El día de las pequeñeces, no menosprecies el día de las pequeñeces. Porque ahí había una mujer que no podía tener hijos, era infértil. Y oré por ella y me fui. Esa noche yo salía para encontrarme con mi hermana Susana en Suiza, en Lugano. Ella me había invitado. Pero en el camino, entre la casa donde prediqué y mi casa, el Espíritu Santo me dijo, mañana no sales. Digo, ¿cómo? ¿Y cómo yo le voy a decir esto a Susana? Me mandó el boleto, me regaló el boleto, me estaba preparando todo. Pero bueno, cuando Dios habla, Él es Dios. Y le dije, la llamé a las 2:30 de la noche. Allá ya eran las 6:30 de la mañana. Le dije, no voy a ir. Yo, ¿por qué? Porque Dios me dijo que no volara. Ella entendió, Susana es una mujer temerosa de Dios. Y me dijo, estamos de acuerdo. Si Dios te dijo, no lo hagas. Hermanos, pasó una semana. Yo le dije a las personas que había ido a la red, no me fui nada, no lo podían creer. Dice, bueno, si no se fue, entonces ahora sí hagamos la reunión. Y la hice, y eso me dio la oportunidad de conocer la dueña de la casa con que inicié Hay Esperanza. Desde ese día hasta el día de hoy, se han mantenido adorando y alabando a Dios. Han sido años de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de malos entendidos, de pérdidas, de muchas cosas. Pero hoy te puedo decir, el Señor me dijo a mí, el día que salí del Hotel Miramar, hacia un lugar que ya habíamos alquilado 24/7 para nosotros. El Señor me dio esta palabra de Job. Quiero que sepan que el libro de Job yo lo amo con todo mi corazón. Me lo he leído varias veces. Ahora para predicarlo me lo leí en su gran mayoría. Y cada vez que lo leo es una bendición. Y recuerdo que estaba arrodillada el día, fue un martes 2010, septiembre 2010, cuando inauguramos un nuevo local donde nos íbamos a reunir simplemente como una red, no era una iglesia. Y el Señor me habló claramente, me dijo, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job 8:7. Wow, cuando el Espíritu Santo me dijo eso a mi corazón, yo lo atesoré y no se lo dije a nadie. Hay cosas que uno no debe decir. Ahora tengo la libertad para decírselo. Pero mi esposo predicó esa noche en Hay Esperanza. Y predicó precisamente de este mensaje. Para mí fue una confirmación. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y después viene un siervo de Dios que estaba allí y me da exactamente la misma porción de Job que yo les leí. Y lo demás es historia. Nunca me imaginé lo que Dios iba a hacer. Quiero decirte, Dios es fiel. Al final entenderás el propósito que Dios tenía en esa tribulación y esa angustia. Pero haz como Job, desahoga tu corazón, derrama tu corazón, derrama lágrimas. Lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. Hay cosas que Dios ha permitido que han traído dolor a tu corazón, pero ese no es tu final. La Biblia dice que Dios bendijo a Job, lo restauró
y le devolvió todo lo que él tenía y más. Dios se lo devolvió porque Él es poderoso. Él le dio una lección a Satanás también. Dios, yo creo que a través de Job nos enseña que Él nunca dejará de amarnos. Dios siempre nos va a cuidar. Dios siempre nos va a proteger. Yo quiero que tú levantes a tu familia en este momento y te agarres de la mano y lo adoremos y lo alabemos y lo bendigamos, porque Él es fiel. Él es fiel. Dios es fiel. Dios nos pondrá una prueba más de la que podamos resistir. Dios nos evita muchas veces dolores, sufrimientos. Y Dios, en lo que yo no entiendo, he aprendido esto. En lo que no entiendo, yo confío. ¿Sabe qué pasó después con ese viaje que yo iba a hacer a Lugano? Dios me dijo que no viajara. Y el 11 de septiembre del 2001, yo regresaba de ese viaje. Milán, Nueva York, Panamá. A las 9:00 de la mañana. Si yo hubiera viajado, me hubiera encontrado con ese acto de terrorismo que marcó la ciudad de Nueva York y las naciones. Eso cambió totalmente la manera de viajar. Dios, en su soberanía, me evitó a mí pasar por un momento de dolor y de incertidumbre. Tengo amigos que viajaron ese día en la mañana, a esa hora, y volando sobre Estados Unidos, el capitán del avión dijo: el vuelo y el espacio aéreo de Estados Unidos ha sido cerrado. Y se quedaron volando arriba, y después, cuando pudieron aterrizar, se tuvieron que quedar porque los aeropuertos se cerraron, como hoy día nosotros estamos viviendo. Pero todo lo que Dios permite en nuestras vidas, Dios va a sacar una bendición. Ese es el poder de nuestro Dios. Amados, adoremos a Dios. Alabemos a ese Dios bueno. Confiemos en el Señor, en el Dios todopoderoso.